Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver navegación en un plano. Entonces, para comprender este tema necesitamos ver algo que vimos de forma rápida cuando trabajamos con ángulo sólido. Traigo el planeta con el que hemos estado trabajando. Aquí está. Entonces vean, aquí está. Entonces, vamos a dibujar sobre este planeta un triángulo. Ahí está, Vean cómo este triángulo, vamos a imaginar que en este lado pasa una circunferencia máxima. En este otro lado pasa una circunferencia máxima. Y en este último lado también pasó una circunferencia máxima. Entonces es un triángulo esférico, puesto que está sobre la superficie de una esfera y además está formado por tres circunferencias máximas. Que estén muy cerca de las circunferencias máximas o que el ángulo que existe entre cada lado sea muy pequeño y que haga que el triángulo sea pequeño, pues eso ya es cuestión de la persona que lo construyó, pero al final de cuentas es un triángulo esférico. Sin embargo, si nosotros lo observamos, más que un triángulo esférico, parece un triángulo plano, porque sus lados parece que son planos. Entonces, el triángulo parece que tiene esta forma. Vean. O sea, el triángulo está tan pequeño que aunque es un triángulo esférico, da la impresión que es un triángulo plano. Y nosotros habíamos visto algo similar con nuestro planeta. Imagínense que este es el suelo, que el pizarrón me representa el suelo de todo nuestro planeta. Y entonces, sobre esa superficie voy a dibujar un triángulo. Entonces, como la Tierra está gigantesca con respecto a nosotros, nos da la impresión de que el suelo está completamente plano. Sin embargo, sabemos que no es así. Si la Tierra tiene una superficie redonda, entonces quiere decir que el suelo también es redondo. Pero, o sea, como es tan gigantesco, para nosotros parece que es plano. Por esa razón es que algunos dicen que la Tierra es plana y todas esas cosas. Entonces, como este triángulo está sobre la superficie de la Tierra, es un triángulo esférico. Pero como la superficie de la Tierra es tan grande y da la impresión de que la superficie en realidad es plana, o es plana en cierto punto, entonces ese triángulo esférico en realidad pues da la impresión de que es un triángulo plano. Y bueno, pues es lo que está ocurriendo aquí. Por esa razón este triángulo, aunque es esférico porque está sobre la superficie de la Tierra, da la impresión de que es un triángulo donde todos sus lados son planos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Que nosotros podemos calcular las distancias entre dos puntos utilizando trigonometría plana, porque las distancias van a ser tan pequeñas que el triángulo esférico va a parecer más un triángulo plano. Y entonces, aplicando trigonometría, nosotros vamos a poder calcular las distancias. Por esa razón se llama navegación en un plano, porque la distancia que existe entre los dos puntos va a ser tan pequeña que ese triángulo lo podríamos calcular como si fuera un triángulo plano, debido a que ese triángulo, así como vimos aquí, va a parecer un triángulo plano, ya que va a ser una distancia tan pequeña con respecto al tamaño de la Tierra. Entonces, tenemos lo siguiente. Imagínense, con este plumón, que aquí tenemos un punto A. Y aquí tenemos un punto B. Entonces, tenemos los polos norte, sur, norte, este y oeste. Entonces, queremos calcular la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, tenemos aquí un
una circunferencia máxima que une a estos dos puntos. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer va a ser trazar meridianos que pasan en cada uno de esos puntos. Listo, aquí tenemos entonces cada uno de los meridianos, bueno, más o menos para cada uno de los puntos. Aquí para el punto B tenemos este meridiano y aquí para el punto A tenemos este meridiano. Cada uno de esos puntos también tiene su propia latitud. Por ejemplo, aquí sería la latitud de A. Y aquí tenemos la latitud de B. Entonces, ¿para qué nos sirve la latitud? Para identificar que por ese punto pasa también un paralelo. Entonces, en este punto va a pasar un paralelo, una línea paralela al ecuador. Ahí está. Y sobre el punto B va a pasar otro paralelo, que va a ser también una circunferencia paralela al ecuador. Por ejemplo, algo así. Y entonces, bueno, este creo que es un poquito más abajo. Ahí está. Y entonces, vean lo siguiente. Bueno, sabemos que el ecuador es una circunferencia máxima. Y estos paralelos son unas circunferencias menores. Entonces, aquí se va a formar un triángulo. Vean. Este lado y este lado. Vean cómo este triángulo, que se forma con ayuda de los paralelos, los meridianos y la distancia entre los puntos A y B, es muy pequeño en comparación con nuestro planeta Tierra y da la impresión de que tenemos un triángulo plano. Entonces, conociendo nada más un lado y conociendo algunos de los ángulos, podemos determinar, por ejemplo, la distancia que hay de este punto a este. Y podemos conocer también la distancia que hay de este punto al punto B. Ahora, y entonces, ya iba a adelantarme, pero lo que les quería decir es que entonces ya no tenemos que ocupar ni reglas de Neper ni las fórmulas de trigonometría esférica, sino que lo calculamos como si fuera un triángulo rectángulo normal. Ahora bien, acuérdense que un meridiano y el ecuador forman un ángulo de 90 grados. Entonces, un meridiano y un paralelo también van a tener su ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela al ecuador, o sea, lleva la misma forma, la misma separación. Hagan de cuenta que el ecuador es la línea que voy a subir aquí, pero que se hace más pequeña. Entonces, si tenemos aquí este ángulo de 90 grados, si lo subimos, este ángulo también va a ser de 90 grados. Otra forma de verlo es la siguiente. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto? De rectas paralelas que se cortan por una secante. Habíamos dicho que los ángulos iban a ser los mismos. Por ejemplo, el valor de este ángulo iba a ser el mismo que el de este. O el valor de este ángulo iba a ser el mismo que el de este. O sea, ángulos correspondientes en cada una de las rectas de ese par paralelas iba a ser el mismo. Es pues exactamente lo mismo que tenemos aquí. Tenemos aquí una línea, tenemos aquí otra línea. Entonces, este sería el meridiano que corta a nuestras dos paralelas. Por lo tanto, este ángulo sería el mismo que este, 90 grados. Este de abajo sería el mismo que este, 90 grados. Este sería el mismo que este, 90 grados. Y este de aquí sería el mismo de este, 90 grados. Vean cómo todo va coincidiendo con lo que habíamos visto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el meridiano con el paralelo siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Aquí en este punto, vean cómo tenemos un meridiano y también sobre ese punto pasa un paralelo. Entonces quiere decir que aquí tenemos un ángulo
de 90 grados. En conclusión, aquí tenemos un triángulo rectángulo y por lo tanto, aplicando trigonometría básica, podemos calcular esta distancia y podemos calcular esta distancia. Y teniendo a lo mejor el ángulo de aquí o teniendo el ángulo de acá, con nada más teniendo dos datos, ya sea a lo mejor la distancia de este punto a este, o la distancia de este punto a este, o la distancia del punto A al punto B, ya podemos calcular todo lo demás. Entonces, por eso se llama navegación en un plano, porque la distancia recorrida va a ser tan pequeña que nosotros podemos representar al triángulo que va a resultar como si fuera un triángulo rectángulo, debido a que esa distancia es tan pequeña en comparación con el tamaño de la Tierra. Así como habíamos visto con este triángulo, que si nosotros dibujamos un triángulo sobre el suelo, en principio sería un triángulo esférico porque está sobre la superficie esférica de la Tierra. Pero al comparar este triángulo con el tamaño de la Tierra, da la impresión más bien de que es un triángulo plano, ya que el suelo es tan grande que hay pequeñas partes que está plano. Acuérdense también lo que habíamos visto de un círculo, cuando teníamos los lados, que en realidad se formaba de la unión de muchísimos lados planos, pero que estaban pequeños y que daba la impresión de que era un cuerpo redondo. Pues algo similar ocurre con la Tierra. Imagínense que son planos que están puestos uno seguido del otro, pero son planos tan pequeños que da la impresión de que es una esfera. Entonces, por esa razón, si ese triángulo esférico es tan pequeño en comparación con la esfera, da la impresión de que en realidad es un triángulo plano. Y por lo tanto, como la diferencia es muy pequeña, podemos calcularlo como si fuera un triángulo plano. Ahora bien, ¿cuándo podemos usar esto? Cuando la distancia entre los puntos A y B sea menor a 200 millas. Si vemos que la distancia entre A y B es de 200 millas, entonces sí podemos trabajar esos triángulos como si fueran triángulos rectángulos planos. Pero ya si son distancias mucho más grandes, entonces ahí ya tendríamos que trabajarlos con trigonometría esférica. Y con esto nos ahorramos una gran cantidad de cálculos. Entonces, en eso consiste la navegación en un plano, en que cuando vamos de un punto A a un punto B, como tenemos una distancia pequeña, debido a que el triángulo que se forma es tan pequeño con respecto a la Tierra, da la impresión de que es un triángulo rectángulo. Y entonces lo que hacemos pues es calcularlo como si fuera un triángulo rectángulo. Ahora pues vamos a ver alguna serie de problemas para que quede más claro todo esto. Este es nuestro primer ejemplo. Un barco navega 120 millas con un rumbo de norte 30 grados este desde el punto A, que tiene una latitud de 45 grados norte y una longitud de 70 grados oeste, hasta el punto B. Encontrar la latitud de B, así como la distancia sobre el paralelo. Empezamos a leer el problema y parece que como que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es aquello que sí se puede realizar. Por ejemplo, ubicar el punto A. Eso pues sí es fácil hacerlo. En este caso puse ahora el meridiano 0 un poquito más alejado para que aquí no quede todo amontonado y se vea de forma más clara todo esto. Casi siempre cuando trabajamos con navegación en un plano, casi siempre se realiza en el mismo cuadrante. Si se dan cuenta, tanto el meridiano 0 como el ecuador dividen a nuestro planeta en 4 partes. Casi siempre está todo en un solo cuadrante. Puede haber ocasiones en las que a lo mejor esté entre 2 o entre los 4 cuadrantes, pero va a ser en una distancia muy pequeña, todo va a estar alrededor de esto. Pero ahora sí, ya no necesitamos todo el planeta para representarlo. Entonces, empezamos con el punto A. Primero empezamos con una longitud, dice 70 grados al oeste. Vamos a poner los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Ahí está. Entonces,
una longitud de 70 grados oeste. Entonces aquí tenemos nuestro punto. Vamos a suponer que es hasta por acá. Ahí está, hacia el oeste. Luego sobre ese punto pasa un meridiano. Más o menos, así. Ahí está. Entonces, luego sobre ese meridiano ubicamos la latitud. Dice 45 grados hacia el norte. Entonces nos subimos 45 grados hacia el norte. Ahí está. Entonces, este sería mi punto A. A continuación, sabemos que sobre ese punto A va a pasar un paralelo. Vamos a trazarlo. Ahí está. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Vean cómo todos los datos ya nos sirven para saber hacia dónde se va a dirigir el punto. Luego, ¿qué dice? Un barco navega 120 millas. Bueno, eso ahorita le hacemos caso. Con un rumbo norte 30 grados este. Eso quiere decir que donde está este punto, vamos a iniciar al norte y con dirección al este vamos a avanzar 30 grados. Que más o menos sería por acá. ¿Por qué digo que más o menos sería por acá esos 30 grados? Porque acuérdense que entre meridiano y entre paralelo tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, quiere decir que debe ser un ángulo menor a este de 90 grados. Por eso yo más o menos calculo que es por acá, 30 grados. A lo mejor ya de forma exacta son 45 grados, no lo sé. Pero es nada más un dibujo, entonces por eso decimos que más o menos por aquí están los 30 grados, porque esto es un ángulo menor a este de 90 grados, que es el que se forma entre ese meridiano y ese paralelo. Entonces, ya que tenemos ese rumbo, quiere decir que el recorrido va a ser algo así, porque va a pasar sobre este punto. Y entonces, por aquí llega el punto B. Ahí está. Bueno, ahorita pongo la letra B. Sobre ese punto va a pasar un paralelo. Ahí está. Y además también va a pasar un meridiano. Voy a ponerlo un poquito así. Ahí está. Y entonces, ¿qué más dice? Ya trabajamos con este dato. Ya trabajamos con este dato. Ahora trabajamos con este, 120 millas. Ah, bueno, aquí me falta poner el punto B. Un barco navega 120 millas. Quiere decir que de este punto donde iniciamos a este punto, esta distancia es de 120 millas. Y si se dan cuenta, ya tenemos ahí nuestro triángulo rectángulo, que incluso sí da la impresión de que es un triángulo rectángulo. Vean, sería este lado, luego este lado y luego este lado. Ahí está. Y entonces aquí tenemos la unión de un meridiano con un paralelo. Aquí tenemos este ángulo de 90 grados. Y vean cómo se da, debido a que el triángulo es muy pequeño, da la impresión de que es un triángulo rectángulo. Y entonces, poco a poco vamos identificando los elementos. Aquí, déjenle pongo 120 millas. Bueno, 120. Ya sabemos que son millas. Luego, ¿qué nos piden? Encontrar la latitud de B. La latitud de B, ¿qué sería? Sería la distancia que hay desde el ecuador hasta el punto B. O sea, todo esto. ¿Qué más podemos observar? Observamos que la latitud de A sería de este punto al punto A. Y esta, como la latitud nos dice hasta dónde llega el paralelo, observamos que este paralelo es el mismo que tenemos acá. Entonces quiere decir que de este punto a este punto, ¿qué tenemos? Tenemos la latitud de A. Ahí está. Aquí es la latitud de A, que es de este punto del ecuador a este paralelo. Y como este paralelo es el mismo, entonces esta distancia, habíamos dicho que la distancia entre el paralelo y el ecuador siempre se mantiene. Entonces observamos
que se va a seguir manteniendo la misma distancia cuando llegamos a otro punto de ese mismo paralelo y de ese mismo ecuador. Entonces, aquí tenemos la latitud de A. Nada más nos faltaría determinar el fragmento que va de este punto a este, que a qué es equivalente a este lado, vamos a ponerle L, de nuestro triángulo. Entonces, con trigonometría podemos calcular esta L. Total, observamos que la latitud de B, que es la distancia que hay de este punto a B, latitud de B es igual a la latitud de A más el lado L. Pero este lado L, acuérdense, debe estar expresado en grados. Cuando trabajamos con trigonometría plana, no vamos a obtener los lados en grados, no, los vamos a obtener en medidas. Entonces tenemos que calcular en medidas. Bueno, aquí dejen que le ponga a este ángulo 30 grados. Entonces, si les cuesta trabajo visualizar ese triángulo, pues vamos a dibujarlo aquí. Sería más o menos así. Sería este lado, sería el lado L. Este ángulo sería el ángulo de 30 grados. Y este sería la hipotenusa, que mide 120 grados. Bueno, pongo aquí 30 grados. Y este ángulo es el de 90 grados que tenemos aquí. Y entonces, ¿cómo calculamos esta L? Vamos a identificar primero. Este es un cateto adyacente, porque es el que está adyacente a el ángulo principal. Entonces, ¿qué es? Una relación trigonométrica que nos relacione cateto adyacente, ángulo y la hipotenusa es el coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que vale L, dividido entre la hipotenusa, que vale 120. Y aquí alfa es nuestro ángulo principal, que es el de 30 grados. Y entonces, de aquí vamos a despejar esta L. Este 120 que está dividiendo, paso multiplicando. 120 por coseno de 30 es igual a L. Y con ayuda de la calculadora tenemos que 120 por coseno de 30 nos da como resultado 103.92. 103.92 millas. Ahí está. Entonces ya tenemos el valor de L. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Si se dan cuenta, el valor de L, ¿en dónde lo tenemos? Lo tenemos sobre un meridiano. ¿Y cuál era la equivalencia? Bueno, ¿y qué es un meridiano? Es una circunferencia máxima. Aquí tenemos, vamos a ponerle que el meridiano es una circunferencia máxima. Y en una circunferencia máxima decíamos que siempre se cumple esta relación, que en un minuto había una milla. Entonces, si tenemos sobre esa circunferencia máxima una distancia de 103 millas, bueno, 103.92, entonces tenemos la misma cantidad de minutos, 103.92 minutos. Y este valor, para convertirlo a grados, como decíamos, los minutos se dividían entre 60. 103.92 entre 60, y esto era igual a 1.73 grados. Ahí está. Y entonces ya nada más hacemos esta operación para obtener la latitud de B. Sería latitud de B es igual a la latitud de A, que aquí la tenemos, 45, más L en grados, que aquí lo tenemos, 1.73. Y entonces latitud de B es igual a, sería 46.73 grados.
ya tenemos toda la latitud de B, que es la distancia que hay de este punto hasta el punto B. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Obviamente ya tenemos después que convertir esta latitud a grados, minutos y segundos. Nada más que por el video no me va a dar tiempo. Entonces yo lo voy a dejar expresado así. Entonces, como ven, nada de esto es nuevo. Todo ya lo habíamos visto. Nada más que, como les decía en videos anteriores, es la interpretación de los datos. Cómo ir interpretando esto de circunferencia máxima, que un meridiano, todo eso. Si se preguntaban, ¿por qué nos da información? ¿Qué tiene que ver que un meridiano sea circunferencia máxima o un paralelo circunferencia menor? O sea, si ya podemos calcular, ¿para qué nos dice todo eso? Vean cómo todos esos conceptos los estamos aplicando aquí. Porque si no, obtendríamos de forma errónea este lado y a lo mejor incluso hasta hubiéramos sumado 103.92 millas con este ángulo de 45 grados. Ahora, ¿qué más nos preguntan? La distancia sobre el paralelo, o sea, sobre este paralelo. Hagan de cuenta que el punto A lo subimos acá y nos están preguntando esta distancia, que esta ya es también bastante sencilla. ¿Por qué? Porque nos están preguntando por esta distancia. Sería con trigonometría plana. Entonces, este es el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo. Entonces, una función trigonométrica que lo relacione cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa es el seno. Entonces, seno del ángulo 30 es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 120. Sabemos que este 120 es la hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y entonces despejando, 120 por seno de 30 es igual a D. Y finalmente tenemos que D es igual a 120 por seno de 30 y nos da 60. Entonces la distancia de este punto a B es de 60 millas. Acuérdense que en trigonometría plana los lados sí están expresados con medidas reales, no están expresados con grados. Por esa razón, si calculamos D, el resultado nos da millas, que son las medidas reales que estamos ocupando, ya que el problema sí nos lo dice, millas. Entonces, otra cosa por la que podemos observar es que a lo mejor preguntarán, si ya obtuvimos las millas, ¿por qué tuvimos que pasar a grados? Porque acuérdense, se los vuelvo a repetir, los lados del triángulo rectángulo normal están expresados en valores reales. Los lados de los triángulos esféricos ya es cuando están expresados en grados. Las latitudes y las longitudes están expresados ya en grados. Entonces, como este lado nosotros lo obtuvimos como su valor real, aquí está, debido a que trabajamos con trigonometría plana, esto lo tuvimos que convertir a grados. Y para eso usamos la equivalencia que tenemos sobre las circunferencias máximas, de que en un grado tenemos una milla. Y así, esta distancia que con trigonometría plana habíamos calculado en millas, ya la obtuvimos en grados. Y ahora sí, ya pudimos obtener una latitud en grados. Entonces vean, estos son ejemplos donde se está combinando los dos tipos de trigonometría, tanto la plana como la esférica. Si se preguntaban cómo es que se trabajan por separado o cómo se trabajan en conjunto, aquí está la respuesta. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Un barco navega 150 millas. Observamos que la distancia recorrida es menor a 200. Entonces sí podemos aplicar este concepto de trabajar con triángulos planos. Con un rumbo S, 65 grados 10 minutos oeste. Observamos que también, como habíamos comentado antes, el rumbo pueden darlo expresado, aunque generalmente se toma de norte a este, pueden dar algunos otros puntos. Pero bueno, puntos cardinales. Pero bueno, no se preocupen, o sea, se calcula de la misma forma. Desde la ciudad de San Francisco
que nada más nos da la latitud, 37 grados 50 minutos norte. Encontrar la distancia en el paralelo y la latitud del punto al que llegó. Entonces, podemos observar que no nos dan una longitud. Sin embargo, no la necesitamos. ¿Por qué? Porque vean cómo solamente nos están preguntando por una distancia y una latitud. O sea, no nos están preguntando por longitudes o diferencia de longitudes. Entonces, como no nos están preguntando por longitudes, al menos para este problema, no la necesitamos. Entonces, como no la necesitamos, nada más vamos a dar una longitud cualquiera. Vamos a suponer que va hacia el oeste. Sobre todo porque pues aquí nos está diciendo el rumbo va hacia el oeste. Entonces nada más para ejemplificar, les digo, nada más es como para tener una representación, pero en sí ahorita la longitud no nos interesa porque no nos están preguntando nada relacionado a ello. Vamos a suponer que está aquí. Ahí está. Y luego sobre ese punto sabemos que pasa un meridiano. Ahí está. Lo que sí nos interesa es la latitud. Tiene una latitud de 37 grados hacia el norte. Bueno, con sus minutos y todo eso. Nos vamos hacia el norte, sobre ese meridiano. Ahí está. Y luego, ¿qué más tenemos? Ya tenemos al menos, vamos a ponerle a este el punto S. Ya tenemos este punto. Luego nos están dando el rumbo, que dice sur, 65 grados 10 minutos hacia el oeste. O sea, de este punto, sobre su meridiano sur, nos vamos a ir hacia el oeste. Sería hacia acá, más o menos. Voy a trazar, antes que nada, un paralelo sobre ese punto. Ahorita van a ver por qué. Ahí está. Entonces, de este punto nos vamos al sur, sobre su meridiano, y nos dirigimos hacia el oeste. Vean cómo trazo mi ángulo, como si yo me dirigiera hacia el oeste. Ahora, tracé estas dos líneas de una vez para indicar que aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Y que si el ángulo que hay entre sur y oeste, o sea, este, es de 65 grados, quiere decir que debe ser menor a 90 grados. O sea, no va a llegar hasta esta línea, porque si no, entonces ya tendremos ese ángulo de 90 grados. Por eso lo puse por acá. Ahí está. Y entonces, gracias al rumbo, ya podemos tener una idea de hacia dónde se dirige el barco. Sí, barco. Entonces, desde este punto va a pasar aquí. Y va a ser esto. Más o menos. Ahí está. Ahora, ¿por qué nos dieron el rumbo de sur? No como antes de norte. Pues simplemente para evitar darnos toda esta vueltezota. Vean. Si hubiéramos empezado desde norte a este, hubiéramos hecho toda esta vueltezota. Entonces, de este punto a este, como llegamos a la misma línea, son 180 grados. Y ya después pues estaría el resto del ángulo, que sería este. Entonces, para evitar dar un ángulo grande con esa vueltezota, pues directamente se prefirió dar el sur hacia el oeste. Esa es la razón por la que a veces se da con otros puntos cardinales. Es más que nada eso. O sea, los dos rumbos serían correctos si nos dan el de norte a este, que da toda esa vueltezota, o si nos da el sur, porque si se dan cuenta, de norte a este sería todo esto con estos 180 grados. De todos modos vamos a pasar por este mismo fragmento, que nada más pasamos de sur a oeste. Esa fue la razón. Pero bueno, de preferencia pues ubiquen el rumbo que les da. Y pues aquí dice de sur a oeste, pues de sur a oeste. Ahí está. Y ahora tenemos el punto al que llegó, este. El punto, vamos a ponerle punto B. Entonces, sobre ese punto vamos a pasar un meridiano. Ahí está. Y también sobre ese punto pasa un paralelo. Ahí está. Vamos a ponerle aquí el punto B. Y
Y ahora, a partir de aquí, vamos a definir nuestro triángulo. ¿Cómo conviene que lo definamos? Conviene que lo definamos tomando como referencia este paralelo y esta parte del meridiano. ¿Por qué? Porque ahí está el ángulo de 90 grados y de esa forma este ángulo, que es el rumbo, ya quedaría dentro de nuestro triángulo y ya no tendríamos que complicarnos la vida. Entonces, esta distancia de 150 millas es la que va del punto inicial al punto final. O sea, este lado es el que mide 150. Este ángulo ya vimos que es el rumbo, que mide 60 grados. Bueno, 65 grados. Ahorita nada más los estoy poniendo para representarlos. Y ahorita dibujamos aquí el triángulo más grande. Y pues creo que ya tenemos todo. Entonces, este triángulo lo voy a dibujar aquí un poquito más grande. Vemos como si tiene una apariencia de un triángulo rectángulo. Entonces, este sería este lado, que es el que mide 150. Luego, este sería este ángulo, que es el que mide 65 grados, 10 minutos. Y luego tenemos este lado y aquí está el ángulo. Ahí está. Ahora, ¿qué nos están preguntando? La distancia en el paralelo. O sea, esta distancia que tenemos aquí. Entonces, tendríamos que calcular esta distancia. Que como la calculamos, como ya hemos visto, con funciones trigonométricas básicas. Entonces, este lado, si se dan cuenta, es el cateto opuesto a este ángulo, porque es opuesto a este ángulo. Esta es la hipotenusa, porque esta es el lado opuesto a este ángulo. Entonces necesitamos una función trigonométrica que nos relacione hipotenusa, ángulo y el cateto opuesto. Esa función es el seno. Seno de, veamos, del ángulo 65 grados 10 minutos es igual a cateto opuesto, que vale D, dividido entre la hipotenusa, que vale 150. Despejando D es igual a 150. Este 150 pasa multiplicando por seno de ese ángulo 65 grados 10 minutos, y tenemos que D es igual a 150 por seno de 65 grados 10 minutos, y nos da 136.12. Y acuérdense, los datos que nosotros vayamos a obtener aquí, como es un triángulo plano, van a ser sus valores reales. Entonces aquí serían millas, porque son las unidades con las que estamos trabajando. Entonces ya sacamos la distancia que hay sobre ese paralelo de este punto a este. Ahí está. Ahora, ¿qué otra cosa nos piden? La latitud del punto al que llegó. Como este es el punto al que llegó, nos piden esta latitud. ¿Cómo la podemos obtener? Si somos muy observadores, si nos vamos en el punto inicial, ya voy a quitar este ángulo, del ecuador a este punto, tenemos latitud de S. Ahora, si se dan cuenta, este fragmento, si nosotros nos desplazamos así con estas líneas que son paralelas al ecuador, la latitud de B sería este fragmento. Latitud de B, ahí está. Y ya nada más nos quedaría este fragmento. Entonces, si se dan cuenta, toda la latitud de S es igual a la latitud de B más este fragmento que corresponde a nuestro lado, vamos a ponerle L, del triángulo con el que estamos trabajando. Entonces nos piden la latitud del punto B, que sería esta misma, nada más que la desplazamos aquí. Entonces vamos a despejarla de acá.
latitud de B es igual, esta L que está sumando pasa del otro lado restando, latitud de S menos L, y ya nada más tenemos que calcular L en este triángulo, que como lo calculamos, veamos, es el cateto adyacente. Buscamos una función trigonométrica que relacione la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente. Esa función es el coseno. Coseno del ángulo, 65 grados 10 minutos, es igual a cateto adyacente, que vale L, dividido entre la hipotenusa, que vale 150. Despejando tenemos 150, este que está dividiendo pasa multiplicando, por coseno de 65 grados 10 minutos es igual a L, y L es igual a, veamos, coseno de 62.99 millas, porque acuérdense que en trigonometría plana L y D está expresado en valores reales, que en este caso son las millas. Ahora, afortunadamente L está sobre un meridiano, que es una circunferencia máxima, y en las circunferencias máximas podemos usar esta equivalencia de que un minuto es igual a una milla, y entonces quiere decir que L es igual a 62.99 millas, va a ser igual a 62.99 minutos, ya que la cantidad de millas va a ser la misma cantidad de minutos. Ahora, ya para convertirlo a grados, los minutos los dividimos entre 60, y eso nos da como resultado 1.04 grados. Y ahora sí, ya podemos aplicar esta operación, porque ya tenemos la latitud de S en grados y L también en grados. Entonces, latitud de B es igual a latitud de S, que es 37 grados 50 minutos, 37 grados 50 minutos, menos L, que vale 1.04 grados. Y latitud de B es igual a 36.78 grados. Ya tenemos la latitud de B, que es la distancia que va del Ecuador al del Ecuador al punto B sobre ese meridiano. Entonces, como pueden observar, fue exactamente lo mismo. Lo que sí podemos observar es que ahora, en vez de sumar elementos, los restamos. Entonces no quiero que se vayan con la idea de que siempre se va a hacer esto y ya, porque si tienen un problema diferente, a lo mejor tienen que hacer otra operación diferente. Más bien, lo que quiero que se dé a entender aquí es cómo estamos haciendo análisis, cómo estamos analizando los datos, estamos interpretándolos para poder obtener los resultados. Y ahora, como les decía, la calculadora puede hacer esto, pero la calculadora no va a saber qué significa cada dato. Aquí, si se dan cuenta, 60% del problema es la interpretación del enunciado, interpretación de los datos, y el otro 40% es la calculadora. Si no interpretamos los datos correctamente con todo lo que hayamos visto anteriormente, no vamos a saber ni siquiera qué hacer, aunque la calculadora sepa realizar las operaciones. Vamos con otro ejemplo. Este problema es bastante sencillo. Un barco viaja desde el punto A al punto B. La diferencia de latitud entre ambos puntos es de 80 millas S, quiere decir 80 millas hacia el sur. La distancia del paralelo es de 115 millas este, o sea que se dirige hacia el este. Encontrar el rumbo inicial y la distancia. Por algo nos dan todos estos datos. Entonces primero vamos a ubicar el punto A. Vamos a ubicar el punto A en cualquier parte, ya que no tenemos muchísima información. Voy a poner que según el punto A es aquí. Bueno, voy a trazar un meridiano. Un meridiano cualquiera. Y sobre ese meridiano voy a poner un punto A. Ahí está. A partir de ahí vamos a trazar otro meridiano. Por ejemplo, por aquí así. Uy, quedó todo feo.
Ahí está. Bueno, no, mejor al revés. Voy a poner el otro meridiano aquí así. Ahí está. Entonces, bueno, esta es mi línea principal, mi meridiano 0, y aquí tenemos el ecuador. Nada más los utilizamos como referencia, ya que las distancias son tan pequeñas que no es tan necesario. Ahora, ¿qué tenemos? Sobre el punto A, sabemos que hay un paralelo. Ahí está. Ahora sí, a partir de aquí ya podemos empezar a ubicarnos un poquito. Por ejemplo, la distancia del paralelo, vamos a poner un punto B. Pero ¿dónde lo ponemos? Aquí nos está diciendo la diferencia de latitud es 80 millas hacia el sur. O sea que del punto donde estamos vamos a recorrer 80 millas hacia el sur, hacia abajo. Y aquí estaría la latitud del otro punto. Por eso dice diferencia de latitudes, porque el punto A tiene su latitud. Y entonces la diferencia de latitudes pues es la diferencia entre los dos puntos. Si el problema nos está diciendo que L son 80 millas, quiere decir que son 80 millas hacia el sur. Ahí está. Y entonces seguramente más o menos estaría por aquí el punto B. Le pongo B' porque no es todavía el punto final. Sobre ese punto va a pasar otro paralelo. Ahí está. Y luego de ahí donde nos quedamos, ¿qué nos dice? La distancia del paralelo es de 115 millas este. O sea, ya que llegamos al punto B, el paralelo, nos vamos hacia el este. Y entonces aquí ya sería el punto B. Ahora sí, el punto final B. Entonces, como pueden observar, es como si ahora, en vez de empezar del centro de nuestra Tierra, hubiéramos empezado desde el punto A. Tomo un punto A cualquiera. Veo la diferencia de latitud, que es L. Entonces, de donde estoy, me voy 80 millas hacia el sur. Y luego de ahí, veo la distancia del paralelo. Es de 115 millas este, o sea, voy 115 hacia el este. Entonces, aquí ya tenemos nuestro triángulo. Se forma por este lado, bueno, mejor con rojo. Se forma por este lado, donde aquí está L, porque es la diferencia de latitudes. Aquí tenemos el otro lado, que ¿qué es? Es la diferencia que hay en el paralelo. Que si se han dado cuenta, todos estos triángulos siempre se forman de dos cosas. Un lado se forma a partir de la diferencia de latitudes y el otro de la distancia que hay sobre el paralelo del segundo punto. Y además aquí tendríamos ya la distancia, ese recorrido que hizo, que bueno, lo hice muy ahí está, lo hice muy curvo. Entonces a este lado que le ponemos, vamos a ponerle D para que nos acordemos. Y ahora aquí tenemos este ángulo de 90 grados que se forma entre este paralelo y este meridiano. Y entonces, ¿qué nos están preguntando? Encontrar el rumbo inicial. ¿Cómo es más fácil ubicar el rumbo inicial? Pues es a partir del punto donde iniciamos, que es el punto A. Hay muchas formas de ubicarlo. La forma más fácil es considerar este ángulo. Entonces, vean, vamos del sur hacia el este. Entonces sería sur, algún ángulo y el este. Y también nos piden la distancia. Bueno, ahí me faltó escribirlo. Distancia recorrida. Ahí está. ¿Qué sería esta de aquí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que ubicar. Vemos que aquí estamos en el sur del punto. Vean. Entonces nos vamos hacia el este. Por eso sur, este. Y ya nada más este ángulo. Y entonces esta distancia. ¿Qué tenemos de datos? Tenemos L. Ya voy a quitar esta línea tantito. Tenemos L que vale 80. Y tenemos D que vale... ¿dónde estaba? Aquí, 115.
Entonces, utilizando identidades trigonométricas, pues podemos hallar este ángulo. Vean, tenemos los dos catetos. Entonces, para hallar este ángulo, ¿qué función trigonométrica nos relaciona a los dos catetos? La tangente. Tangente de cateto opuesto. Este es el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es este porque es el que está adyacente a este ángulo. Ahí está. Sustituyendo datos, tangente de A es igual a D, que ¿cuánto vale D? Que hayamos dicho que era D, la distancia entre el paralelo, que es de 115, sobre cateto adyacente, que ¿cuánto vale el cateto adyacente? Es este, L, 80, que es la diferencia de longitudes, 80. ¿Y esto a cuánto es igual? Bueno, lo ponemos aquí abajo. Tangente de A es igual a 115 entre 80, nos da como resultado 1.4375. 43.75. Despejamos A. Esa tangente pasa del otro lado como ángulo tangente de esa cantidad, 1.4375. Y finalmente tenemos que A es igual a ángulo tangente de esa cantidad y nos da 55.17 grados. Entonces, aquí el rumbo, que sería este ángulo, es sur 55.17 grados este. Que bueno, como les comento, generalmente esto está expresado en minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues este valor lo multiplicamos por 3600 para convertirlo a segundos. Luego lo dividimos en 360 para obtener los grados. Luego otra vez en 360 para obtener los minutos. Y luego otra vez en 360 para obtener los segundos. Que ese procedimiento ya lo habíamos visto en videos anteriores. Nada más que aquí, por el tiempo y lo largo que queda el video, ya no me da tiempo de convertirlo a grados, minutos y segundos. Entonces ya tenemos el ángulo del rombo. Ahora ya nada más nos faltaría esta distancia, que al ser la hipotenusa podemos determinarla de diversas formas, con funciones trigonométricas o con este teorema de Pitágoras, de los primeros videos con los que iniciamos. Entonces, sabemos que es hipotenusa al cuadrado, que es igual, o bueno, hipotenusa es igual a raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, que un cateto sabemos es L al cuadrado, más el otro cateto que es D al cuadrado. Sustituyendo datos, hipotenusa es igual a raíz cuadrada de L, que vale 80, al cuadrado, más D, que vale 115 al cuadrado. Y entonces H, que es esta distancia, la que recorrieron del punto A al punto B, es de, veamos, raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 115 al cuadrado. Nos da como resultado, espérenme, puse el símbolo de ángulo en vez de cuadrado. Y esto es igual a 140.09 millas. Y ya tenemos la distancia recorrida. Y como habíamos dicho, esta técnica la podemos ocupar cuando la distancia que hay entre los dos puntos es menor a 200 millas. Y aquí es de 140, entonces sí funciona todo esto. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Fue lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Que lo importante es interpretar los datos, saber qué nos pide, hacer el diagrama y ver cómo los vamos obteniendo. Ya lo demás, pues son cálculos que habíamos hecho anteriormente. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. También es bastante sencillo. Un buque sigue un rumbo de 160 grados cuando navega desde el punto A, que tiene una latitud de 50 grados 10 minutos sur, hasta B, que tiene una latitud de 55 grados 44 minutos sur. Encontrar la distancia recorrida y la de parture. Entonces, ¿cómo le hacemos? De la siguiente forma. Vean, no nos están dando longitudes. ¿Eso qué quiere decir? Que no las vamos a necesitar para calcular.
Aunque podríamos calcularlas, pero bueno, ahorita no la necesitamos. Entonces, vamos a poner nuestro punto A en esta parte. Ahí está. Sobre ese punto, bueno, mejor dicho, vamos de la siguiente forma. Vamos a poner nuestro punto A sobre esta parte. Ahí está. Entonces, ahorita nada más lo puse hacia el este. Puede ser hacia el oeste, les digo, porque no nos dice. Yo lo puse nada más para ejemplificar. Sobre ese punto pasa un meridiano. Ahí está. Y luego sobre ese meridiano ubicamos la latitud. 53 grados, 10 minutos al sur. O sea, nos vamos hacia el sur, por acá. Vamos a ponerle aquí A. Ahí está. Y sobre ese punto sabemos que pasa un paralelo. Más o menos algo así. Luego, ¿qué más tenemos? Me quedó bien chueco ese paralelo. Ahí está. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el rumbo. Cuando no nos dan con puntos cardinales el rumbo, entonces damos por hecho que empieza desde el norte. Entonces el rumbo, ya que tenemos nuestro punto A, empieza desde el norte y son 160 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a abarcar los primeros 90 grados que hay entre este meridiano y el paralelo y luego vamos a continuar. Y seguramente va a llegar hasta ahí, porque si continuáramos llegaría nuestro ángulo hasta este punto y entonces ahí ya tendremos un ángulo de 180 grados, porque va de un punto a otro de la misma línea. Entonces, como 160 grados es menor a 180, quiere decir que va a llegar antes de ese punto. Y entonces del punto A vamos a ir hacia esta dirección. Algo así. Ahí está. Y luego aquí tenemos el punto B, en donde nos están dando la latitud. Ahora sí nos están dando las dos latitudes. Entonces, sobre el punto B vamos a tener un meridiano. Ahí está. Y además también va a pasar un paralelo. Ahí está, más o menos así. Y entonces aquí estaría el punto B. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí nuestro triángulo. Nada más le puse punto B. Ahora, ¿qué más tenemos? Veamos. Aquí, este punto, o mejor dicho, este lado, sería la diferencia de longitudes. ¿Por qué? Vean, tenemos aquí la longitud que va del ecuador a este punto, que es la longitud de B, que si la movemos sería sobre ese mismo paralelo, sería esta. Entonces tenemos aquí la longitud de A, de este punto a este, y al mismo tiempo tenemos la longitud de B, que pasamos hasta acá. Entonces la diferencia de longitudes es este lado. Luego, aquí tenemos el otro lado. Imaginemos que este punto A lo pasamos aquí, al paralelo del punto de llegada, el segundo punto. Entonces aquí tendríamos esta distancia, que hayamos dicho es la distancia sobre el paralelo. Ahora bien, ¿qué tenemos? Aquí vamos a ponerle la distancia D. Es precisamente a la que se refiere, de parture. En algunos lados esta distancia se le conoce como de parture. Y aquí tenemos pues precisamente un meridiano y un paralelo. Entonces aquí está el ángulo. Ahí ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué más podemos determinar? Bueno, aquí le pongo el. Podremos determinar este ángulo. Voy con plumón verde. Este ángulo podríamos determinarlo. ¿Cómo? Vean, el ángulo completo de este punto a este punto vale 180 grados. Y esto es igual a los 160 grados que ya habíamos definido antes del rumbo. Estos que tenemos acá, más este ángulo que está adentro del triángulo. Vamos a llamarle X porque no lo conocemos. Podemos obtenerlo de aquí
Sí, este valor del ángulo verde podemos obtenerlo despejando la X. Entonces este 160 pasa del otro lado restando. 180 menos 160 es igual a X, y X es igual a 20. Y entonces ya pudimos obtener este ángulo. Entonces nada más le voy a poner una flecha aquí, le voy a poner 20 grados. Ahí está. Y entonces, a partir de esto, ya podemos obtener nuestro triángulo. Voy a dibujarlo aquí, que como quedaría así. Sería más o menos así. Tenemos nuestro ángulo de 90 grados, tenemos nuestro lado L, que es la diferencia de latitudes, tenemos la distancia en el paralelo, tenemos esta distancia del punto A al punto B, y además tenemos este ángulo de 90, bueno, ya lo pusimos de 90 grados, y tenemos este otro, que lo acabamos de calcular, y mide 20 grados. Ahí está. Y entonces, a partir de aquí, ya podemos empezar a calcular algunas cosas. Lo que nos están pidiendo es la distancia recorrida, o sea, la que va de este punto a este, esta, y la de parture, o sea, este lado. Pero ¿qué nos falta? Nos faltaría encontrar esta L. ¿Cómo determinamos? Mediante las latitudes. Entonces veamos. Aquí tenemos el ecuador. Del ecuador al punto B, ya casi no se ve, tenemos la latitud de B. Ahora, como habíamos dicho, siempre la distancia entre el ecuador y el paralelo siempre va a ser la misma. Entonces, si aquí tenemos el ecuador y aquí tenemos el paralelo, si nos vamos moviendo, aquí tenemos el mismo ecuador y aquí tenemos el mismo paralelo. Entonces, esta distancia, que es la latitud de B, es la misma que la que tenemos aquí. Todo esto de negro, que voy a poner acá, es latitud de B. Latitud de B. ¿Y de qué se forma la latitud de B? Se forma de la latitud del punto A, aquí es el punto A, que va del ecuador a este punto, latitud de A, más este valor, que es L. Y entonces a partir de ahí podemos obtener L. Vamos a despejarlo. L es igual, esta latitud que está sumando pasa restando, latitud de B menos latitud de A. Y entonces L es igual, latitud de B, ¿cuánto vale? Aquí está el punto B, 45 grados 44 perdón, 55 grados 44 minutos, menos latitud de A, que vale 53 grados 10 minutos, 53 grados 10 minutos. Esa operación sí es sencilla, no necesitamos la calculadora. Grados con grados, 55 menos 53 nos da 2 grados. Minutos con minutos, 44 menos 10 nos da 34 minutos. Ahí está. Pero ya tenemos L. Pero acuérdense que en un triángulo rectángulo L no está expresado en grados, sino que está expresado en valores reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se dan cuenta, este valor de L es esta línea que tenemos acá. Y ese valor está sobre un meridiano, o sea, sobre una circunferencia máxima. Entonces podemos usar la equivalencia de que en un minuto tenemos una milla. Entonces, como L es parte de la circunferencia máxima, ya que está sobre un meridiano donde tenemos una circunferencia máxima, pues podemos usar esta equivalencia. Solo hay que convertirlo, porque aquí lo tenemos en grados y todo debe estar en minutos. Para convertir esta cantidad a minutos, pues estos minutos ya los tenemos, ya no les hacemos nada. Lo único que hacemos es que estos grados los multiplicamos por 60. L es igual a 34 más 120. Y finalmente L es igual a 154. 34 más 120 nos da 154. Y ya lo tenemos en minutos. Y la misma cantidad de minutos va a ser la misma cantidad de millas. Entonces esto es igual a 154 millas. Y entonces ahora sí ya tenemos L en términos de valores reales, ya no de grados. 154.
Y ahora sí, con funciones trigonométricas ya podemos hallar tanto la hipotenusa como este cateto. Y entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. Este lado vemos que está pegado al ángulo, entonces es un cateto adyacente. Por lo tanto, para determinar la hipotenusa necesitamos una función trigonométrica que nos relacione la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente. Esa fórmula es la del coseno. Coseno del ángulo, que es 20, es igual a cateto adyacente, que vale 154, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa pues es, bueno, vamos a poner aquí punto A, punto B, es esa distancia, sería esta, que va del punto A al punto B. Vamos a marcarlo todo con rojo. Ahí está. Este es el cateto que estamos buscando. Entonces, despejando, quedaría H, esta H pasa multiplicando por coseno de B, es igual a 154, y luego este coseno con todo y su ángulo pasa del otro lado dividiendo. H es igual a 154 sobre coseno de 20, y finalmente tenemos que H es igual a 154 sobre coseno de 20, y eso nos da como resultado 163.88 millas. Y ya tenemos el resultado. Este valor de H, que sería este lado, que si nos volvemos acá sería este mismo lado, sería la distancia del punto A al punto B. Y vean cómo tiene sentido, sí, porque habíamos dicho que para aplicar esta técnica, esta distancia debería ser menor a 200 millas. Y aquí tenemos 163.88 millas. Ahora ya nada más nos falta calcular esta distancia, que es este lado. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona los dos catetos con el ángulo? La tangente. Entonces tenemos que tangente es igual a este es el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. Cateto, bueno, tangente de, me falta ahí poner el ángulo, 20 es igual a el cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es L. Despejamos D es, bueno, ¿cuánto vale L? 154. Entonces, este 154 pasa multiplicando 154 tangente de 20, y D finalmente tenemos que es igual a 154 tangente de 20, nos da como resultado 56.05 millas. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, fue lo mismo que en los ejemplos anteriores. No inventamos nada, simplemente la interpretación de los datos para poder obtener los resultados. Entonces, así es como se calcula cuando las distancias son pequeñas. Podemos ver a este triángulo como si fuera un rectángulo. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los problemas que les propongo para que practiquen. Un barco navega un rumbo de norte 42 grados 20 minutos este a partir de A, que tiene una latitud de 40 grados norte. Encontrar la distancia del paralelo y la latitud alcanzada. O sea, la distancia que hay en el paralelo y la latitud del punto al cual llegó. Y luego, este problema también está bien fácil. Nada más es cuestión de leerlo bien y obtener los datos. Pero está sencillo, nada más es la comprensión de lectura. Como les decía, los problemas necesitan comprensión lectora. El punto B está a 125 millas al oeste y 90 millas al norte de A. Encontrar la distancia y rumbo para poder viajar del punto A al punto B. Entonces, son los ejercicios que les propongo. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.